Hola, en el siguiente video vamos a estudiar lo que es el análisis espacial raster. Anteriormente estudiábamos el análisis espacial vector. Y uno de los temas fundamentales en este tipo de análisis es el álgebra de mapas. El álgebra de mapas es la combinación de celda por celda de las capas de datos raster involucradas y fue un concepto introducido por Dana Tomlin y Joseph Barry en los años 70. Para trabajar con álgebra de mapas hay un tema que es fundamental, ya que esto tiene mucho que ver con lógica y es un tema de la matemática discreta que se conoce como tablas de verdad. Aquí vemos un ejemplo de una tabla de verdad y de los operadores lógicos más conocidos como el ilógico y el o lógico, la negación también. Y aquí tenemos los posibles valores, ¿verdad? De falso o verdadero, ¿verdad? Entonces vemos que cuando tenemos A y B, lógico, me devuelve verdadero solo cuando A y B son verdaderos. En todos los demás casos, vamos a tener que A y B es falso. Es decir, falso y falso me devuelve falso, falso y verdadero, falso y verdadero y falso, falso. Entonces sí, solo cuando ambos son verdaderos tengo verdadero. En el caso del O lógico, solo va a ser falso cuando A y B sean falsos. En los demás casos va a ser verdadero y la negación de A, pues solo invertimos el valor. Porque si teníamos falso, pasa a ser verdadero y así sucesivamente. Esto es un proceso que se conoce como binarización, ya que se transforma un raster en lo que es una nueva matriz que va a tener solo ceros y unos o lo que es lo mismo falsos y verdaderos. Vemos un ejemplo en la imagen de la derecha. Aquí tenemos una matriz de solo ceros y unos. Tenemos ceros en los bordes, algunos ceros en medio y uno, ¿verdad? Entonces, esta matriz fue el resultado de verificar una operación lógica. Y aquellos valores que cumplieron con la condición se colocaron como 1 o verdadero y los que no se colocaron 0. Es importante mencionar acá que los colores no son importantes, es decir, aquí el 0 tiene un fondo negro, el 1 un fondo blanco, pero eso se podría invertir sin ningún problema. Cuando hablamos de análisis raster, es importante mencionar que este se puede hacer en 3 niveles. Podemos trabajar a nivel local, funciones locales, que vemos aquí las dos capas raster. Y lo que se está haciendo es que esta capa raster resultado solo se le está sumando el valor de 4 a cada uno de los píxeles, ¿verdad? Eso es una función local. La función de vecindario es un poco diferente porque ya involucramos el vecindario de un determinado píxel y ese vecindario se va moviendo según el píxel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos este vecindario y queremos sacar el máximo del vecindario. En el caso del valor 9, del píxel 9, el máximo es el 42 y ese vamos a colocar en lugar del 9. Desconocemos los otros vecindarios porque no tenemos acceso a la matriz completa, pero en el caso del 10, por ejemplo, de su vecindario resultó que el valor máximo era 33. A lo mejor el 33 está en alguna de estas celdas. Esto funciona como el juego Buscaminas. Todos hemos jugado este juego Buscaminas y es un análisis de vecindarios. Porque lo que se hace es que se tienen celdas con algunos valores indicando la cantidad de minas que hay en su vecindario de 3×3 y con base en eso la persona jugadora se va orientando y discriminando, ¿verdad? Entonces es igual acá en el caso de los raster.
y el vecindario se va desplazando. No es el mismo vecindario para el 3 que para el 2, por ejemplo, ¿verdad? En el vecindario de este 3 hay 3 minas, pero acá tenemos solo 2. Y así se va discriminando, es igual. Vamos a tener también funciones globales donde se ve involucrada toda la matriz. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos el máximo global para estos valores y resulta que es el 42. Aquí tenemos otra visualización, tenemos 2 capas raster y se quiere ilustrar, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo es unas operaciones de celda por celda. También podemos usar operaciones aritméticas. Aquí tenemos un ejemplo de algunas funciones que podemos usar. Están en inglés, pero bueno, tenemos funciones de suma, resta, multiplicación, división, valor absoluto, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, funciones de redondeo, de raíz cuadrada y de elevar a determinada potencia. Ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de algunas operaciones aritméticas locales, ¿verdad? Tenemos una matriz original con valores que podrían estar representando X cosa y la estamos multiplicando por 2. Al verificar la matriz de salida que hemos hecho, cada uno de los valores de la matriz se ha ido multiplicando, ¿verdad? Entonces hacemos 5 por 2, 10, 7 por 2, 14, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6 y 3 por 2, 6 nuevamente. Y así se termina de rellenar toda la matriz. En este otro caso, tenemos 2 raster diferentes y se están sumando. Vamos a verificar y la suma se hace correspondiente. Entonces tenemos que en la primera fila 5 más 2, 7, 7 más 3, 10 y 2 más 1, 3. Y así seguimos llenando la matriz. También tenemos operadores booleanos o lógicos. Y aquí es donde entra el tema que hablamos al inicio de las tablas de verdad. Tenemos acá una matriz con algunos valores, tenemos otra matriz y las estamos combinando con un ilógico. Entonces, recurriendo a las tablas de verdad y partiendo de que los valores diferentes a 1 son verdaderos y el 0 es el falso, vamos a tener que 1, que es verdadero, y falso, que el 0, va a ser falso. Verdadero y verdadero, es decir, 3 y 1, 1, verdadero. Vamos a tener verdadero y falso, falso. Y verdadero y verdadero, verdadero, ¿verdad? Entonces, de esta forma se va a aplicar el ilógico, ¿verdad? Y eso lo podemos seguir verificando en las siguientes filas. ¿Qué estamos haciendo? Aplicando las tablas de verdad a cada uno de los píxeles. Luego tenemos el o lógico, ¿verdad? Y tenemos que verdadero, o sea, bueno, verdadero o falso, verdadero, 1. Verdadero o verdadero, verdadero, verdadero o falso, verdadero y verdadero o verdadero, verdadero, ¿verdad? Entonces nuestro falso solo es el 0, ¿verdad? Todos los demás valores son verdaderos. Y verificamos en la segunda fila que tenemos 0 o 0, que es falso o falso, y en efecto es 0 falso. Y en el literal C es la negación, ¿verdad? Teníamos que todos eran verdaderos, todos son valores distintos de 0 y la negación, pues todo es falso. Entonces, si se fijan, las matrices resultado de estos operadores lógicos son binarias. Solo son matrices de ceros y unos, o falsos y verdaderos. Y algunos valores nulos, ¿verdad? Además tenemos otros operadores lógicos de comparación, por ejemplo el menor que, el igual,
el is null para verificar si es nulo y funciona igual. Si este píxel es menor que este, entonces va a ser verdadero y si no va a ser falso. Entonces tenemos 1 menor que 0, falso ponemos 0. 3 menor que 1, falso ponemos 0. 1 menor que 0, falso ponemos 0 y 1 menor que 9, verdadero ponemos 1. En el literal B tenemos que el de igualdad 1 igual a 0, falso 0. 3 igual a 1, falso 0. 1 igual a 0, falso 0. Y 1 igual a 9, falso 0. En la segunda fila si vemos que tenemos un 0 igual a 0, verdadero 1. Y en el literal C tenemos un is null, va a poner verdadero solo cuando sea null, ¿verdad? El píxel de entrada. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el operador de igualdad. Tenemos clasificación de vegetación para lo que es el año 2009 y tenemos la misma clasificación de vegetación para el año 2010. Si se fijan, se le está asignando un valor de 1 al maíz, 2 a los frijol, 0 todo lo demás y la misma clasificación tenemos para el 2010. Si nosotros vemos estas dos imágenes, difícilmente podemos identificar cuál suelo se mantuvo, ¿verdad? O cuál cambió. Entonces, para eso se aplica un operador de igualdad y me va a devolver verdadero solo cuando sean iguales, porque el operador es de igualdad, ¿verdad? Entonces, el 1, que es gris claro, va a ser el que no cambió, el que se mantuvo igual, y el 0, que es el gris oscuro, va a ser el que sí cambió. Entonces, con este nuevo raster, que es un raster binarizado de unos o ceros o verdaderos y falsos, sí podemos ver claramente donde hubo cambio, ¿verdad? Que serían los grises oscuros. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De lo que es álgebra de mapas, que en este caso es el corte raster, también muy utilizado. Tenemos una matriz de entrada, la fuente, y tenemos una capa máscara o el template, el clip. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La salida va a ser van a ser los mismos valores originales, pero solo cuando se crucen con un verdadero, que son los que se corresponden a la máscara. Todo lo demás va a ser nulo. Entonces, si se fijan, solo los que se cruzan con la matriz de máscara que tiene valor de 1, mantiene su valor original. Y este es otro tipo de suma de raster, ¿verdad? Donde tenemos los datos geográficos, los sumamos, los datos de tributo y al final tenemos todas las combinaciones posibles. Un análisis ejemplo de raster es, por ejemplo, podría ser identificar áreas potenciales de erosión de suelo, donde tenemos la pendiente y la vegetación, es decir, si hay o no hay vegetación. Entonces, las condiciones podrían ser que va a haber erosión de suelo cuando la pendiente sea mayor a 5 grados, por ejemplo, y que no haya vegetación, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo ya podemos ir aplicando la lógica, ¿verdad? Y está el overlaying que se utiliza para estudiar la viabilidad de un fenómeno, ¿verdad? Entonces, vemos que en G se ocupa mucha la lógica booleana. También en este caso el overlaying. Y en este caso se asignan pesos, ¿verdad? Que se va multiplicando por la capa haciendo uso de operadores aritméticos. Y finalmente se suman las capas con peso para obtener un resultado final. Y aquí vemos un ejemplo gráfico. Ahora tenemos una capa de entrada, tenemos la capa de overlay y tenemos el resultado donde tenemos la combinación, ¿verdad? Todas las combinaciones posibles, incluyendo un costo, ¿verdad?